La historia de Cuauhtémoc Blanco Bravo no es simplemente la biografía de un futbolista exitoso, sino la epopeya de un hombre que cargó con las esperanzas de una nación entera sobre su espalda, utilizando la picardía del barrio como su principal herramienta de trabajo. Todo comenzó en las polvorientas calles de Tlatilco y los callejones de Tepito, donde el pequeño Cuauhtémoc entendió que el fútbol era la única vía de escape y redención en un entorno donde la supervivencia se dictaba por la astucia y el carácter. En esas canchas de cemento, donde la pelota rebotaba de forma caprichosa, él desarrolló un radar futbolístico único, una capacidad sensorial para interpretar el flujo del juego que le permitía anticipar las intenciones del rival antes de que éstas se materializaran. Su llegada al Club América fue un choque cultural, era el chico de barrio irrumpiendo en el nido más exclusivo de México. Pero su talento era tan desbordante que pronto silenció todas las dudas con una técnica individual que parecía sacada de una película de fantasía. Bajo la dirección de Leo Benacker, Cuauhtémoc dejó de ser una promesa para convertirse en el sol alrededor del cual orbitaba todo el fútbol mexicano. Un 10 clásico que caminaba la cancha con una arrogancia justificada por la precisión de su pierna derecha. Esa visión de campo no era algo que se pudiera entrenar en un gimnasio, era un instinto primario que le permitía ver líneas de pase invisibles para el resto de los mortales, transformando cada partido en una exhibición de su intelecto superior. Durante la era de las águilas africanas, Blanco se convirtió en el arquitecto de una de las ofensivas más espectaculares de la historia del club, sirviendo balones con una elegancia que contrastaba con su temperamento explosivo y su lengua afilada. Él no solo jugaba para ganar, jugaba para dominar psicológicamente a sus oponentes, utilizando festejos icónicos y gestos de desdén que lo convertían en el villano favorito de las aficiones rivales y en el semidios absoluto del americanismo. Su salto a la fama internacional en el Mundial de Francia 1998 fue el momento en que el planeta entero se rindió ante su ingenio, especialmente con la ejecución de la Cuauhtemiña, una jugada que resumía perfectamente su filosofía de vida. Si el camino está bloqueado, hay que saltar sobre los obstáculos con el balón bien pegado a los tobillos. Aquella Copa del Mundo fue su graduación como líder mundial, demostrando una garra y un coraje que lo llevaron a anotar goles imposibles, como aquel remate contra Bélgica donde se jugó el físico para estirar la pierna y mantener vivo el orgullo de un país que lo veía como su máximo salvador. Sin embargo, el destino le tenía preparada una prueba de fuego que pondría a prueba su resistencia mental y su amor por el deporte de una manera brutal y desgarradora. Aquella fatídica noche de eliminatoria contra Trinidad y Tobago en el Estadio Azteca, cuando la rodilla de Cuauhtémoc se destrozó bajo el peso de una entrada criminal de Ansel Elcock, marcó un antes y un después en la historia del fútbol nacional. El silencio que inundó el Coloso de Santa Úrsula no era solo por la lesión de un jugador, sino por el temor colectivo de que la magia se hubiera apagado para siempre, dejando a la selección mexicana huérfana de su motor creativo. Blanco enfrentó meses de agonía, cirugías y una rehabilitación extenuante donde los pronósticos eran oscuros y las voces críticas sugerían que su tiempo en la élite había terminado de forma prematura. Pero Cuauhtémoc, fiel a su estirpe guerrera, regresó a las canchas transformado en un sabio del césped. Ya no contaba con la velocidad de su juventud, pero su radar interno se había agudizado a niveles estratosféricos, permitiéndole decidir partidos con un solo movimiento de cadera o un pase de 3 dedos que dejaba a los defensas como estatuas de sal. Su aventura europea con el Real Valladolid fue el testimonio de su resiliencia y su orgullo, pues a pesar de las secuelas de su lesión, nunca se achicó ante los escenarios más imponentes del viejo continente. Aquel tiro libre magistral que se incrustó en el ángulo de Iker Casillas en el mismísimo Santiago Bernabéu fue la forma en que Blanco le dijo al mundo que el talento del barrio mexicano era universal y que no entendía de jerarquías ni de presupuestos millonarios.
Fue un momento de justicia poética, el chico de Tepito silenciando a los galácticos y demostrando que en el fútbol, el cerebro y el corazón siempre tendrán la última palabra frente a la mercadotecnia. De regreso en México, su retorno a la América fue triunfal, logrando finalmente el ansiado título de Liga en 2005 bajo el mando de Mario Carrillo, en una campaña donde Blanco fue el capitán, el estratega y el alma de un equipo que jugaba al ritmo de sus pulsaciones, confirmando que seguía siendo el rey indiscutible del fútbol nacional. Su influencia trascendía lo deportivo, él era un fenómeno sociológico, un hombre que podía unir a un país entero frente al televisor, esperando ese momento de genialidad que solo él era capaz de producir en el último minuto de un partido cerrado. En los años finales de su carrera profesional, Cuauhtémoc se convirtió en un mito viviente, un jugador que podía cambiar el rumbo de un torneo entero con su mera presencia en el vestidor o en el banquillo. Su liderazgo con la selección nacional en las eliminatorias para Sudáfrica 2010 fue un acto de patriotismo deportivo, regresando del retiro internacional para rescatar a un equipo que navegaba a la deriva y llevarlo una vez más a la máxima justa mundialista. Su gol de penal, contra Francia en tierras sudafricanas fue el cierre perfecto de un círculo de gloria, convirtiéndose en el primer mexicano en anotar en 3 mundiales distintos y demostrando que la clase es permanente, mientras que el físico es solo temporal. Blanco se retiró de las canchas no solo con trofeos y medallas, sino con el respeto eterno de sus compañeros y el odio transformado en admiración de sus más férreos detractores, dejando un vacío de personalidad que hasta el día de hoy sigue pesando en el fútbol mexicano. Su legado es la prueba de que se puede alcanzar la cima del mundo sin perder la esencia, que se puede ser un genio sin dejar de ser un hombre de pueblo, y que el fútbol, en su forma más pura, es un idioma que Cuauhtémoc Blanco habló mejor que nadie en la historia de este país.